que tiene su reto llevarlo a cabo por la diversidad de países que están participando en este estudio, en los que se recolectaron los datos, hacerlos que sean comparables entre sí y poder hacer un pronóstico donde va a haber un exceso o disponibilidad de talento, donde va a hacer falta talento, en qué industrias, qué movimientos se espera que ocurran. Entonces aquí vemos en este estudio un fuerte componente econométrico. Mas sin embargo también algo bien importante es que no se quedaron en ese nivel, sino que fueron a preguntar a lo que está ocurriendo en las empresas, en las organizaciones. Y luego fueron y entrevistaron con mayor profundidad a otras personas. Entonces, desde el punto de vista metodológico, uno de los beneficios, de las bondades de este estudio es tratar de conectar y de construir algo alrededor de una visión macro y la visión micro o lo que está ocurriendo en las organizaciones. Entonces, este es un primer comentario con respecto a la metodología. Es un muy buen esfuerzo. Ahora, Adrián nos presentó en 30 minutos un reporte que tiene muchas páginas y nos invitó a bajarlo de internet. Cuando ustedes lean este documento, van a observar cómo a través de él el eje central del análisis es lo que está ocurriendo con las empresas. Ese es el mecanismo central de construcción del argumento de este estudio. A partir de ahí empiezan entonces a utilizar las entrevistas y los pronósticos econométricos. Entonces, el análisis parte de la problemática que tienen nuestras organizaciones para decidir qué atención le damos al talento, qué habilidades requieren las personas, cómo se pueden dar los flujos y la movilidad entre diferentes ocupaciones. Entonces, eso es lo que van a encontrar en el análisis. Fíjense muy bien, este análisis nos habla de los retos que tienen con respecto a la gestión del talento en las organizaciones. Después nos habla del reto que tienen las instituciones educativas, las implicaciones de política y de gobierno, y todo dentro de una dinámica demográfica, tecnológica y económica que está ocurriendo en el mundo. Cuando ustedes revisan o lean un documento, un reporte, una investigación, inmediatamente surge una pregunta. Lo que ahí me están diciendo, ¿qué tanta credibilidad le doy? ¿Qué tan válido es lo que me están presentando ahí? En este caso en particular, por la metodología, por la forma del análisis, lo que yo veo es que vale la pena leerlo con detenimiento. Conecta la problemática de la empresa con la dinámica macroeconómica. Entonces, vale la pena leer con mucho detenimiento este estudio y reflexionar qué implicaciones tiene para mi país en términos de todos estos niveles que estamos viendo. Donde me voy a detener un poquito más es en las implicaciones pedagógicas. El estudio claramente señala que como las instituciones educativas, las universidades, tenemos que ver en esto. Claramente señala que a nivel país los sistemas
educativos tienen que ver con eso. Yo quisiera llevarlos a reflexionar primeramente a nivel institución educativa, universidad. Las tendencias son claras, las habilidades y el talento que requieren las empresas que impulsan la competitividad están bien identificadas. Habilidades digitales, habilidades globales, habilidades de pensamiento, nos las mencionó Adrián. Esto nos lleva a que nosotros como institución educativa tengamos que entrar también en un proceso de reflexión sobre cómo estamos formando a nuestros alumnos, cómo los estamos preparando para incorporarse a un entorno laboral, requerimientos de talento con ciertas habilidades en particular. Ya no es suficiente la capacidad técnica, sino también es muy necesario las habilidades que nos describió Adrián en el estudio. Eso nos reta a pensar en el talento de nuestros profesores. Nosotros como institución educativa también tenemos que entrar en un proceso de gestión de nuestro talento docente, de nuestros profesores. ¿Cómo estamos con nuestros profesores? Necesitan entrar también en un proceso de reaprender, de cambiar sus habilidades, de diseñar nuevas formas para que ocurra la formación de los estudiantes en las diferentes universidades. Entonces, esas son las preguntas o los cuestionamientos que nos está llevando este estudio. Ciertamente también implica cambios, tenemos que ser más innovadores en el tipo de carreras que estamos ofreciendo, los programas educativos. Las políticas educativas, ¿en qué medida debemos de permitir que sea más porosa la relación entre las universidades y las empresas? ¿En qué medida podemos estimular o reducir restricciones para generar esquemas innovadores donde rompamos los espacios del salón? Son todas este tipo de preguntas a las que nos lleva a pensar este estudio. ¿En qué medida podemos dejar que este pronóstico de talento realmente se cumpla o hagamos cosas para que mejore y cambie? Otro aspecto muy importante que a nosotros nos lleva a reflexionar desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la enseñanza, no nada más es la cantidad de talento que nuestro sistema educativo pone en el mercado, sino la calidad con la que sale. No nada más son los números, sino es que también están preparados para poder incorporarse en las empresas que requieren habilidades digitales, tecnológicas, de pensamiento, de interacción, de todo lo que el estudio les va a permitir conocer en detalle. En suma, lo que les he compartido rápidamente en estos 3-4 puntos es: 1, tenemos una investigación cuantitativa, cualitativa muy interesante, bien elaborada, que vale la pena leerla a profundidad y reflexionar qué tipo de acciones puedo tomar yo como empresa, como institución educativa, como sistema educativo, para poder entonces generar desarrollo, generar crecimiento, generar riqueza en nuestros respectivos países. ¿En qué medida podemos romper la forma en que actualmente hacemos las cosas para hacerlas de manera diferente? Y como institución educativa,
a mí me hace cuestionarme muy fuertemente cómo gestionamos nuestro talento docente y no docente en nuestro sistema tecnológico de Monterrey. ¿Cómo vamos a lograr? ¿Cómo le vamos a dar importancia? Porque nuestro propósito es formar personas, no es algo trivial. Estamos formando capital humano y tenemos la responsabilidad de formar el capital humano que requerimos en nuestros respectivos países. Entonces, muy brevemente, estos serían mis comentarios con respecto al estudio. Vale la pena leerlo y verlo con detenimiento. Gracias. A continuación, para que nos compartan los comentarios de las autoridades gubernamentales sobre las políticas públicas para la competitividad, educación, trabajo y tecnología, invitamos al ingeniero José Antonio Torres Medina, subsecretario de la Competitividad y Normatividad de la Secretaría Económica del Gobierno Federal. Muchas gracias, muy buenos días. Soy José Antonio Torres, subsecretario de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir algunas de las perspectivas sobre este muy importante trabajo, muy importante reflexión sobre la geografía del talento. El documento que me entregaron a mí decía la geografía del talento y su impacto en las estrategias de recursos humanos. Me parece que el impacto de la geografía del talento va mucho más allá de las estrategias de recursos humanos, implica, me parece, las estrategias del país, las estrategias globales de las empresas. Entonces, encantado de estar aquí y muchísimas gracias al TEC, a Otto, a Daniel por la invitación de participar. Siempre es un gusto para mí regresar al TEC, es mi alma mater y muy orgulloso de ser exalumno. Obviamente les voy a compartir la perspectiva de la Secretaría de Economía y es muy importante, pero probablemente en el tema de talento intervenimos todos, entonces es muy importante que para mí comunicarles que les voy a dar una perspectiva sobre la Secretaría de Economía. Narciso, cuando lleve 8 minutos levantes la mano, ¿no? Por favor. Ponemos aquí un poco las definiciones de lo que ciertas instituciones definen como competitividad, que me parece que es un punto de partida interesante para esta reflexión del talento. Entonces, el Foro Económico Mundial dice conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El IMD dice habilidad de las naciones, talento de las naciones para crear y mantener un ambiente que sostenga mayor creación de valor para sus empresas y más prosperidad para sus habitantes. El INCO nos dice capacidad de los países para atraer y retener inversiones y hace específicamente la mención del talento, ¿no? Una capacidad de los países para atraer y retener talento. El EGAP dice medio ambiente creado en una economía de mercado el cual es suficientemente atractivo para localizar y desarrollar actividades económicas exitosas que permitan generar valor agregado y ser la base del crecimiento. Ustedes reflexionan un poco sobre todas, más allá de la del INCO que hace mención explícita al concepto de talento, el talento está reflejado en todo esto. Ninguna de estas es posible si no existe la base de talento en las naciones. ¿Cómo ha venido México avanzando en estos índices? Hay que entender que estos índices son visiones externas, visiones independientes sobre la posición de México. Este es el índice del IMD, que de hecho es el índice más antiguo, y México, bueno, ha venido teniendo, después de quizás una cierta estabilidad en 2007 al 2010, a partir del 2010, en los últimos 2 años México ha crecido 10 posiciones en un indicador que mide 63 economías, y entonces, bueno, hay aparentemente una tendencia a mejorar en los índices de competitividad. Y en el índice del Foro Económico Mundial, que es un índice muy seguido a nivel mundial, en donde de manera similar, pero en este caso, del 2007 al 2010 teníamos una tendencia claramente descendente,
Bueno, ¿cómo México empieza a reflejar, al menos en estos índices, una recuperación en la competitividad de manera muy importante, en los últimos 2 años de 13 posiciones, en el otro indicador de 10 posiciones. Entonces, bueno, creo que esto es una señal muy positiva para nuestro país. Ahora, algunos de los pilares, voy a hablar específicamente de la encuesta, del índice, perdón, del Foro Económico Mundial, y voy a hablar de aquellos puntos que nos hablan del tema de talento, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve reflejado? Hay que entender que el índice del Foro Económico Mundial es construido en base a encuestas que se hacen a empresarios establecidos en México. Pueden ser extranjeros, pueden ser nacionales. Entonces, se hace en base a encuestas y se hace también en la evaluación a datos duros de la economía. Entonces, esta me parece que es una percepción bastante independiente, no es una percepción que refleje el gobierno, es una percepción de lo que dicen los datos duros de nuestra economía, pero también la percepción de los empresarios que hacen negocios en este país. Salud y educación básica. Y pusimos los 3 últimos datos. En los últimos 2 años México ha mejorado 2 posiciones. Bien posicionados en el tema de salud en general, el sistema de educación básica que llega, la cobertura de educación básica es muy alta, sin embargo, la calidad educativa sigue reflejando un rezago importante. Aquí abajo ponemos algunas reflexiones de fortalezas, por ejemplo, si en el indicador global estamos en la posición 93, en este caso tasa de matriculación primaria, estamos en la posición 29. Pero fíjense cómo calidad de la educación primaria, estamos en la posición 118. Entonces, bueno, tenemos un problema de calidad educativa, medido por las encuestas de percepción. 118, nada más para ponerlo en contexto, de 144 países evaluados. En el caso de educación superior y capacitación, México ha tenido esta dinámica de alguna manera descendente en las últimas 3 evaluaciones. México desciende algunas posiciones en la última evaluación. En temas de investigación y capacitación, México está relativamente bien posicionado, sin embargo, en temas más generales como alcance sistémico, hay un rezago importante. Los rezagos, para focalizar, calidad en el sistema educativo, estamos en la 100 de 144, calidad en la educación de matemáticas y 124 de 140. Entonces, claramente temas interesantes, disponibilidad local de servicios de investigación y capacitación 44, calidad en las escuelas de negocios, y ahí el TEC de Monterrey tiene mucho que aportar, 51, es decir, por un lado se reflejan las fortalezas, pero con mucha claridad se ven reflejadas las debilidades, y me parece que esto es lo valioso de los índices, tratar de ir un poco más allá de lo que nos dice la posición general. La innovación, como uno de los elementos fundamentales, México ha avanzado 22 posiciones, de la posición 78 a la 56, se presenta una mayor colaboración entre academia y empresas, al menos, insisto, la percepción de los empresarios, que eso es un indicador muy relevante, no es solamente, pues bueno, nos parece que es un elemento muy valioso, y el tema de la dificultad de patentar en México se ve reflejado en la capacidad de innovar. Colaboración entre la academia, la iniciativa privada y la investigación, la posición 42. Calidad de instituciones de inversión científica 49, gasto de empresa en inversión y desarrollo 59, interesante, son puros datos de percepción. Capacidad de innovación 75. Entonces, lo que nosotros pensamos es que estos índices y estos elementos nos permiten tener un reflejo objetivo, independiente de cuál es la posición de México en estos temas. Ahora, ¿cómo la Secretaría, cómo el gobierno federal, en particular la Secretaría de Economía, ha buscado impulsar la competitividad, insisto, desde una óptica de la Secretaría de Economía, porque obviamente aquí hay una óptica muy importante de la Secretaría de Educación, etc. Entonces, para la Secretaría de Economía ha impulsado de manera muy particular un programa de innovación, el Programa Nacional de Innovación, que fue publicado el año pasado, que existen toda una serie de estímulos a la innovación que se están aplicando ya a las empresas. Hay toda una serie de programas en las diferentes etapas de desarrollo de las empresas, desde la parte de la gestación hasta la parte de impulsar a las empresas a la internacionalización, el financiamiento en déjenme tomar el dato porque este dato lo pedí antes, nada más para darle, ¿cómo estás? Nada más para darles un dato que me parece relevante. En este sexenio, la Secretaría de Economía, a través del programa de garantías, es decir,
Son créditos que otorga la banca comercial, fortalecidos por garantías que otorga el gobierno federal, precisamente para reducir la tasa y poder generar acceso al crédito. Se han apoyado a 410,000 pymes por 360,000 millones de pesos. O sea, es el impulso del talento. El elemento fundamental de una empresa es el talento. Lo que hay que generar son las condiciones para que ese talento genere. Entonces, muy importante, y aquí hay una serie de elementos de fondos que se han aplicado, el crédito y apoyo a las pymes, acceso a mercados, quizás probablemente el más importante que no lo pusimos aquí es el de compras de gobierno, ¿no? Hay un objetivo que las compras de gobierno sean dirigidas a pequeñas empresas, lo cual genera una posibilidad de las empresas pequeñas de tener un mercado creciente e importante. Y por otro lado, y no menos importante, tratar de quitar las barreras al talento, simplificar los procesos, hacer más sencillo participar de manera formal en la actividad económica, simplificar, quitar costos para la formalidad, y eso este gobierno ha avanzado de manera significativa. Ahora, de manera más particular, algunas cosas en temas de talento, que nos parece bien importantes, y lo vamos a explicar un poco más adelante por qué. Existe un Consejo Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Es la entidad del gobierno federal que promueve y coordina el Sistema Nacional de Competencias para contribuir al crecimiento económico, el desarrollo educativo y el progreso social. Dentro de sus labores es identificar y fortalecer competencias laborales. Entonces, se hicieron estudios sectoriales, en sectores en donde México tiene una potencialidad importante de crecimiento, y se detectan brechas cuantitativas, es decir, nos faltan personas con estas capacidades, automotriz, ingenieros metalúrgicos, estampados, soldadores, desarrolladores de software, etcétera, y nos faltan brechas cualitativas, es decir, podemos tener suficientes personas, pero no tienen los conocimientos que se requieren, ¿no? Manufactura de componentes, probablemente hay muchas personas, pero no tienen los conocimientos que se requieren en este espacio. Logística. Estos estudios están disponibles en internet. Entonces me parece que sería muy importante para todos en www.conocer.gov.mx. Son estudios muy importantes y se van a seguir haciendo precisamente para identificar y para que las políticas públicas, pero también la orientación de las acciones educativas nos permitan reducir estas brechas en sectores que van a impulsar el crecimiento económico de nuestro país. Algo que se comentaba, México genera muchos graduados. ¿No? Estos son número de graduados en ingeniería, manufactura y construcción, 73,000, más que Alemania, Brasil, España. Nuestro problema es, ¿cuál? Lo decía la encuesta, la calidad, ¿no? Estamos generando muchos, es una buena noticia, tenemos que trabajar mucho más en el tema de la calidad. Ahora, nos parece que entender esto es muy importante. México exporta más manufacturas, estas son las exportaciones en el 2011 de manufacturas, estas son las exportaciones totales de América Latina. México exporta el 59% del total de las exportaciones de América Latina en temas de manufacturas. Es decir, el talento reflejado en temas económicos, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros exportamos más de toda América Latina en conjunto, más que Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, en conjunto. Solamente México exporta. Esto es muy importante entenderlo para ustedes, porque necesitamos entender que somos una potencia y necesitamos aprovecharlo. Tenemos problemas muy importantes, pero tenemos grandes capacidades y lo tenemos que entender. Ahora, exportaciones de manufacturas de alta tecnología. Como que ha sido difícil posicionar que México es un exportador de alta tecnología. Pero sucede que exportamos el 75% de las exportaciones de alta tecnología de América Latina. ¿Qué es alta tecnología? Aeroespacial, farmacéutico, máquinas de oficina y computación, equipo de radio y comunicación, instrumentos médicos, ópticos y cosas. El talento ahí está, ¿no? Y lo estamos aprovechando, porque hay mucho más que hacer, pero lo estamos aprovechando. Otro índice importante, y creo que ya estoy llegando a mi tiempo, pero ya me lo termino. Fíjense cómo esto es la participación de las exportaciones mexicanas en las importaciones de Estados Unidos, es decir, de lo que importa México, de Estados Unidos, de todo el mundo. México en el 2005 tenía el 10.4% de estas importaciones. En 2011, pero lo importante es esta tendencia, ya estamos en el 12.5%. ¿Qué nos dice esto? ¿Cuál es el gran mensaje de esta aquí de los alumnos?
¿Cuál es el gran mensaje? ¿Estamos perdiendo competitividad? México se está convirtiendo en una plataforma muy competitiva. Este es el mercado más competido del mundo. México está creciendo a una tasa muy acelerada. Ahora, estamos haciendo esto y al mismo tiempo, que esto es lo relevante, en el 2000 el 88% de nuestras exportaciones iban a Estados Unidos. ¿No? De 100 pesos que generábamos de exportación, 88 iban a Estados Unidos, y en el 2011 son el 78, 10 puntos porcentuales más. ¿Qué quiere decir esto? Que además de estar creciendo de una manera muy importante el mercado de Estados Unidos, estamos reduciendo nuestra dependencia del mercado de Estados Unidos. ¿Qué nos dice esto? ¿Sí? Hay menos importaciones, ¿no? No. Hay más competitividad. ¿Por qué? Exacto. Hay más diversificación. ¿Qué quiere decir? Que estamos creciendo más rápido a otras regiones del mundo. Entonces, estamos penetrando de una manera muy exitosa el mercado de los Estados Unidos, pero estamos creciendo nuestras exportaciones más rápido hacia regiones como Asia o América Latina, que además son las regiones que más están creciendo. Entonces, me parece que es una política adecuada. Y quiero cerrar mi participación con este análisis, que fue un análisis que salió en el 2011, y que generó un espacio de reflexión muy importante. El índice de complejidad económica, que lo publica la Universidad de Harvard, y México aparece en la posición número 20. ¿Se acuerdan de las posiciones que aparecíamos en los otros índices? ¿Se acuerdan? 53. Bueno, aquí aparecemos en la posición número 20. Lo importante es leer lo que dice este espacio en negritas. Lo que mide este índice es la complejidad económica de un país, que refleja la cantidad y diversidad de conocimiento productivo existente. Cantidad y diversidad de conocimiento productivo existente. A veces el conocimiento se puede medir con títulos, a veces se puede medir con grados, y otras veces no. Y otras veces simplemente por la capacidad de aprender a trabajar en conjunto, por la capacidad de generar sinergias entre las empresas. Estas gráficas, que se ven muy complicadas, probablemente sí lo son, explican una cosa muy importante. En el 82, México exportaba, el 50% de las exportaciones de México eran de petróleo. Exportábamos 50% de petróleo y eran 18,000 millones de dólares. En el 2000, este es 2008 creo, Narciso, ¿no? El petróleo se convirtió en el 13%. Todo este bloque son automóviles, electrónicos, aparatos eléctricos que requieren un alto grado de sofisticación, que requieren un alto grado de conocimiento. ¿Alguien sabe cuáles son las exportaciones de México? ¿Cuántas fueron las exportaciones de México el año pasado? En los 80 eran 18,000 millones de dólares. ¿Alguien sabe cuáles fueron en 2011? 359,000 millones de dólares. Entonces, México tiene un enorme talento en ensamblar. Obviamente tenemos también muchos problemas. Tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de calidad de educación, tenemos problemas de pobreza, ¿no? Pero lo que tenemos que visualizar es la base en la que estamos partiendo para pensar entonces nuestro crecimiento a partir de aquí y atender con mucha precisión y con mucha eficacia los problemas que sí tenemos. Muchísimas gracias. A continuación, para que nos compartan los comentarios del sector privado sobre las implicaciones de la inversión, entrenamiento y recursos humanos, invitamos al doctor Luis Monserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, ASI. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, foto, con muchísimo gusto, me gustó ver aquí a Jorge, José Antonio, todos. Yo quisiera hacer unos comentarios sobre el libro. Y para esto quisiera comentar un par de cosas. Primero, dos eventos recientes que acabo de vivir.
El primero fue ayer a mediodía, a las 12 del día. El CES presentó una evaluación del desempeño de los programas sectoriales de todo el sector público. Analizamos 400 programas, más de 400 programas sectoriales y vimos, de acuerdo con la información que nos dieron las secretarías, cómo se habían comportado, cómo se habían logrado o no estas metas. Y presentamos lo que pudimos medir en el 2009, en el 2010, en el 2011. Y hay una extraordinaria mejoría en todas las secretarías sobre cómo, porque medimos transparencia, medimos la existencia de información en internet directamente, que no esté en PDF para que lo pueda bajar un profesor en Oaxaca y pueda trabajar con la hoja de Excel, etcétera, ¿no? Medimos muchas cosas. Unas secretarías lograron más que otras, y el promedio fue de 60% o 59.7%. Entonces a veces a los periodistas, oigan, esto no es que estén reprobadas, es que avanzaron 59.7%. Evidentemente en los títulos, en todos los periódicos dice, el CES reprobó al gobierno con 5 años. Bueno, el tema es este. Hay un aprendizaje muy importante de los funcionarios del sector público. Y como decía José Antonio, parte de este conocimiento se mide con títulos, pero hay una parte muy importante donde este talento se va formando. Es un capital humano que se va formando con mucho trabajo y muy cuidadosamente. La calidad de nuestros funcionarios públicos en muchas de las secretarías es extraordinaria, ¿no? Hacienda tiene un nivel muy bueno, el Banco de México, economía sin duda, y no porque esté aquí, bueno, es la verdad. Pero el siguiente reto es muy importante. ¿Quién va a ocupar qué puestos en la próxima administración? Y esta es una de las preocupaciones serias que tenemos en el sector privado. Hay algunos nombres por ahí, muy respetables. Hay otros que no conocemos, simplemente, pero una de las grandes preocupaciones es que todo este acervo de conocimiento, estas habilidades que se han ido creando, no se destruyan de nuevo y México comience de nuevo y la administración pública comience de nuevo a partir de cero, ¿no? Si hay una carrera civil y se respetara, pues podríamos tener un poco más de confianza. No sé si ustedes conocen un programa de televisión, un libro que se llamaba Yes, Mr. Minister, donde solo cambiaba el ministro, los oficiales no, y el ministro se le ocurrieron un montón de locuras, y por suerte los otros le decían Yes, Mr. Minister siempre, ¿no? Pero realmente se hacían las cosas que hacía Bueno, hubo un gran avance en la evaluación que nosotros hicimos de los programas del sector público, extraordinario, en muchísimas cosas. No solamente en el logro de las metas, sino además en la elaboración, por ejemplo, de una visión de largo plazo, que se conoce como Visión 2030, que se elaboró a los inicios del sexenio. ¿Quién conoce la Visión 2030? Muy bien. Es un trabajo extraordinario, hecho por gente con gran capacidad, y vale la pena que lo conozcan, y que lo busquen, y que lo tengan. Es una visión de largo plazo, en donde debería estar enmarcado el corto plazo. Y a nosotros nos preocupa que exista eso. Y tal vez ese fue el mensaje más importante que dimos ayer, que haya una visión de largo plazo, que el Plan Nacional de Desarrollo de 6 años esté enmarcado dentro de esa visión, y que los programas sectoriales se desprendan de él. Que no sea solo un documento, un trámite legal, ¿no? Sino que realmente tenga esto. Para eso se requiere planeación. Para eso se requiere diseño, programas específicos, poner metas cuantitativas, y eso lo tienen que hacer personas de carne y hueso. Se requiere talento. ¿Quién lo va a hacer? Yo platicaba antier, porque es una preocupación muy seria del sector privado, con el encargado en el equipo de transición de Peña Nieto de llevar a cabo el Plan Nacional de Desarrollo. Sebastián, luego de Tejada, le decía, oye,
tenemos una serie de preocupaciones y de propuestas, pues las platicamos. Y espero que se las platiquemos y que esto se traduzca en eso. Nos preocupa que haya gente nueva sin talento, porque los errores técnicos que se pueden llevar a cabo, las fallas que puede haber son enormes. Este es uno de mis temas en relación al talento. El libro se concentra fundamentalmente en la importancia del talento para las empresas y tiene algunas recomendaciones de política pública para que pueda haber ese talento para la economía. Mi pregunta inmediatamente fue, metidos en este proceso y el sector público, ¿y quién está entrenando a la gente para el sector público? ¿Y de dónde lo sacamos? Y es una parte fundamental de la sociedad, de la economía y del futuro de nuestro país y de cualquier país. Podemos tener bestias peludas que pueden ser desastres enormes, o podemos tener gente capacitada. Entonces el talento es fundamental. Primera anécdota, esto. Y mi preocupación alrededor del talento en el sector público. Segunda, me invitan a dar una conferencia, por eso llegué tarde, hoy en la mañana, a una empresa a la que le di una conferencia hace 3 años. Esa empresa es una de las empresas más grandes productoras de PET. Todas estas botellas de plástico están hechas con ese producto, muy fuertes además en la parte textil. Y yo dejé de verlos 3 años. Pues hoy me encuentro con que los dueños, una compañía americana, la vendió. Se la vendió a una compañía cuyos dueños son indios, de la India. Y que empezaron a producir en la India, pero decidieron instalarse en Tailandia, porque Tailandia lo recibió muy bien. Entonces, capital indio en Tailandia, ya es una compañía pública en Tailandia. Todos saben lo que es una compañía pública. ¿Qué quiere decir una compañía pública? Todo el mundo puede entrar y salir. Que se colocó en la bolsa de valores y que los dueños son todo el público, ¿no? Ok. Resulta que entraron muy bien a la cultura americana, esta compañía, y tuvo un gran éxito en la cultura americana. Y entraron a los distintos países asiáticos. Y es una de las primeras en el mundo produciendo esto. El reto es hacerle frente a las distintas culturas. Fíjense, hacerle frente a los distintos mercados. Mercados enormemente competitivos, ¿no? Algo que dijo José Antonio que es cierto, es que nosotros ganamos 2 puntos del 2008 al 2012 en nuestra participación en Estados Unidos. Canadá los perdió. La participación de Canadá en el mercado americano perdió 2 puntos. ¿Qué pasó? Algo pasó. Son muchos los elementos, nosotros los ganamos. Esta compañía india tailandesa entró muy bien en Estados Unidos. Está entrando muy bien a América Latina. Quiere decir que los indios tienen un gran talento para incorporarse a los nuevos mercados, a las nuevas culturas. A lo mejor hay algo de eso. Pero los que manejan los directivos no son indios. Los dueños son los indios. Son tailandeses, son mexicanos, son americanos. El reto global es enorme. Es enorme. El mundo está cambiando a una velocidad impresionante. El reto para el talento es gigantesco. Cuando me enteré de la historia de esta empresa y hablé con el director de recursos humanos, que ya no es el mismo que me había contactado hace 3 años, pero que también estaba, me empezó a contar esto y dice, oye, fíjate que voy a comentar un libro dentro de un rato, que es la historia de ustedes. Tal cual. Y ahí está. Una empresa india, tailandesa, entrando a los mercados internacionales, con el reto de escenarios diferentes, de entender paradojas, de enfrentarse a incertidumbre. Entonces, los cuatro campos que me pareció fascinante que comenta el libro sobre las habilidades que se buscarán en los próximos 5 a 10 años, es fantástico.
Por supuesto que son 4 grupos, no sé si ya los conocen. Bueno, los tienen que conocer. Tienen que leer ese libro con mucho cuidado, o al menos el resumen, que fue lo que hice yo. Las habilidades digitales, así las llaman, ¿no? Es toda la parte tecnológica, electrónica, software, programas, ¿no? Entender la parte de las empresas a través de los diseños y el trabajo con internet, etcétera, etcétera. El control, el cuidado, el entendimiento de todos los medios electrónicos para poderse comunicar. Esa parte está linda, interesante, pero la parte que realmente me entusiasmó es la que se llama habilidades de pensamiento ágil. Y miren los temas. 1, habilidad para considerar y preparar escenarios múltiples. Es que la certidumbre se acabó, la velocidad de cambio es enorme, hay que preparar múltiples escenarios. Y esto requiere una gran capacidad de adaptación mental y de la gente que contratas. Piensen en el reto en el sector público. Es enorme, porque los que van pensando que vivimos en 1960 o que la ley del trabajo de 1970 está bien, pues viven en las cavernas. Fíjense esto, otro tema fascinante. Innovación, por supuesto, pero este título me pareció de veras apasionante. Dealing with complexity and ambiguity. O sea, hacer frente a la complejidad y a la ambigüedad, ¿no? Y el otro también es fantástico: administración de paradojas y balancear visiones opuestas. Esta es nuestra realidad. Hay paradojas todo el tiempo. Uno de ellos me decía: queremos invertir en Ecuador, pero resulta que tenemos miedo porque Ecuador dejó de pagar alguna vez. Pues sí, pero Ecuador está creciendo muy bien, sus variables macro están bien. Y uno, oye, recomiéndanos, invertimos o no. Espérense, ¿no? Hay que tratarlo con más cuidado, pero yo les diría que los países emergentes van bien, ¿no? ¿Ven? El reto ya no es solamente tener el título. Hay que tenerlo, el título de ingeniero, de administrador, de financiero. El reto es en otras dimensiones. Los retos que nos pone la globalización. Es el reto de hacer frente a incertidumbre y de sentirse bien en ella. Hacerle frente a la ambigüedad, hacerle frente a las paradojas, a posiciones encontradas, contrarias, y resolverlas. Por supuesto, sin duda, algo que viene después en otro grupo, que es maravilloso, es skills de habilidades de comunicación, de conciliación, de crear consensos, ¿no? Bueno, hasta aquí. Volvemos al sector público. Perdón, pero me preocupa, porque es muy importante. ¿Quién los está entrenando? ¿Serán capaces de enfrentar paradojas, incertidumbre, de tomar decisiones, de adaptarse? ¿Quién los va a entrenar? A la fuerza sexenio no tenemos la dicha de tener algo perfecto, pero el próximo y el siguiente son ustedes. México nos acaba de 6 años. Ojalá que nos vaya bien estos 6 años. Pero es el reto que ustedes van a enfrentar, y más aceleradamente y de manera más aguda. Y el otro tema que me gusta plantearlo aquí es: ¿quién los va a entrenar a ustedes? Y ese es el reto que tenemos los profesores y las instituciones. Buenas tardes. Muchas gracias al doctor Nada. A continuación vamos a iniciar un diálogo entre los presentadores y los asistentes, por lo cual le pedimos a nuestros invitados que suban al estrado. Por favor, el doctor Monserrada, el ingeniero Torre, el señor Adrián Cooper, el doctor Ricardo Flores y el doctor Jorge.